Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Alejandro Cocón y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy, como podemos estar viendo, ya no está mi casita que había hecho el capítulo anterior. Bueno, hace 2 capítulos anteriores que estaba intentando terminar mi casa. Y no solo eso, sino he hecho también otros cambios. Por ejemplo, voy a empezar por este lado que estuve expandiendo un poco esta zona. Estuve picando a lo loco. Perdón si escucho unos moquitos por ahí, pero tengo un poquito de gripa. Puse estos árboles para seguir generando madera, porque la verdad necesitaba mucha madera para lo que tengo planeado aquí hoy y para los siguientes días. Y quiero empezar explicando que quité mi casa porque la verdad no... Estaba viendo algunas casas de otros youtubers con el capítulo 7, capítulo 8 y la verdad, a comparación a mi casita que tenía ahí, estaba pocha, me dio vergüenza de que la vieran ustedes, así que mejor la quité. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo aquí ya un poco de piedra picada. La verdad creo que es muy poquita viéndolo de una vez. Tengo también madera aquí que fue de la casa y que he estado picando un poco y haciendo también un poco de antorchas. En fin, estuve avanzando bastante detrás de cámaras y realmente viéndolo bien he avanzado muy poco. Entonces, aquí tengo un poco de lo que he estado pues pescando con la super caña que tenemos aquí. Y pues realmente no hemos pescado muchas cosas importantes, tal como el cuero y el nenúfar, que es algo muy diferente. Lo demás ha sido puro pescado, bacalao, pez globo, en fin. No es que sea la gran cosa, pero ahí lo tenemos. Ahí nos va a seguir sirviendo más adelante. Si juntamos mucho de cuero nos va a venir muy bien. Y voy a empezar con lo siguiente. ¿Qué tengo planeado hacer el día de hoy? Primeramente voy a convertir un poco de piedra y me voy a llevar alguna que otra piedra. Y voy a llevarme pico, que tengo aquí un poco. Vamos a convertir esto en losa, como podemos ver, porque muy probablemente ya lo hayan visto en el título, vaya, ¿no? Dependiendo cómo nos vaya a ir en ese capítulo. Pero lo que tengo planeado para el día de hoy es hacer un generador de mobs que aprendí viendo algunos tutorialcitos ahí por ahí escondidillos. Y bueno, quiero hacer ¿cómo les puedo decir? Un generador de mobs. Ahorita mismo nos encontramos en altura 62. O vaya, nos va a poder dejar construir a lo alto. Así que quiero hacer un generador de mobs que estuve viendo poco a poco. Y yo creo que la altura sería suficiente si nosotros la podemos hacer, yo creo que a partir de aquí, ¿no? Suficiente espacio por si queremos hacer algo más. Y aquí haría como que, ¿cómo les puedo decir? Para empezar a construir, vaya. Para ello vamos a necesitar hacer escaleras, que por cierto aquí tengo algunas que otra madera. Sé que me estoy arriesgando por tener tantos materiales ahora mismo en el inventario, pero pues todo sea por tener bien el día de hoy. Así que vamos a poner todo esto para poder hacer escaleras. Y tenemos aquí unas 51 escaleras. Yo haría un par más, a ver si podemos hacer un poquito más. Y ahí tenemos otras 3 más. Ok, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar la maderita, vamos a dejar esto. Me dan ganas de llevar el cubo para poder hacer un water drop por ahí, por si me llego a caer. La tenemos, vamos a agarrar agua, que por agua no hay que preocuparnos porque tenemos agua infinita aquí. Perfecto, entonces vamos para subir por acá. ¿Cuántos bloques hay que subir? La verdad no me acuerdo, porque cuando caen los enemigos tienen que morir directamente. Así que yo voy a subir unos 30. Vamos a adivinar, así que ya llevo 2. Ahí está. Aquí tengo ya 30 bloques construidos. No sé si será suficiente, probablemente yo sí muera, pero no sé si los mobs se mueran desde aquí directamente. Yo ahorita me encuentro en altura 92. O sea, sí me va a poder dejar construir sí o sí más adelante, pero sigo teniendo miedo. No sé si es ahí o podemos subirlo un poquito más. Yo lo dejaría ahí en 30. Entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a utilizar ya lo que es la losa de piedra labrada. Primero voy a utilizar un poquito de agua por si las dudas. La verdad, si me caigo no quiero regarla y morir. La voy a poner de este lado. Lo que sí es cierto es que se van a lastimar todas mis antorchas, ¿verdad? Entonces vamos a tirarnos por aquí a caer poquito a poquito. Ok, ya lo tenemos. Sí, las antorchas nos van a caer poquito, pero eso no hay problema. Vamos a dormir para que no tengamos problemas con los enemigos. Wow, ese bug que es ahí. Sí, pueden ver ahí que tengo en el chat que me he caído en el mundo. Pero ese fue hace... ya tiene rato, solamente que no se quita. Así que eso va a seguir cayendo. Ahí tenemos agua por si las dudas. Y voy a poner lo que son las escaleras. Ya no sé si realmente nos... Sí, yo creo que sí, son 30 bloques de altura. Realmente no es mucho. Así que vamos a ir poniendo las escaleras para poder ir subiendo poco a poco
Y realmente ahí está, ¿no? Entonces voy a quitar el agua porque ya no la necesitamos. Y voy a empezar a construir aquí una pequeña explanada. Y probablemente lo ponga acá más rápida. Ya saben. Yo aquí con mis ediciones todas raras. A veces hago corta, a veces hago acá más rápida. Todo dependerá del tiempo que llevemos. Es cierto que también quiero aprovechar para comentar en lo que estoy construyendo aquí, que el episodio anterior duró alrededor de unos 10 minutos. Sí, no fue mucho, la verdad. Porque el video duraba casi 2 horas, la verdad, de que me emocioné grabando. Pero la verdad fue un video muy para mí aburrido, porque no estaba haciendo casi nada. Entonces lo que hice fue cortar lo más que pude. Y cuando me di cuenta que quedan 10 minutos dije, wow, me pasé de cortar. Entonces, pues sí, todo va a depender de que pues si el video dura mucho o no. Pero ese video lo tengo muy bien preparado, entonces no creo que me vaya a durar súper poco, ¿verdad? Entonces, probablemente también, perdón, yo creo que antes decía no sé qué palabrita al principio de la serie de Amanecer, decía una palabrita, pero ahorita lo que voy a decir mucho es probablemente. Ay, perdón. Mi voz se va a escuchar muy diferente, sí, porque estoy probando diferentes formas de grabación. Pero espero y no sature tanto, no sea muy lastimosa, no se escuche muy grave, no se escuche muy agudo. Y pues bueno, hoy vamos a ir poco a poco poniendo todo esto, así que vamos para allá. ¡Pah! Si bien es cierto, creo que calculé muy mal las losas. No he terminado, está muy grande, está muy grande la zona. Lo que voy a hacer es pues ir a buscar un poquito más de lo... Bueno, no de... Uy, casi me mato. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Es que yo ya soy un crack de Minecraft, Bueno, ya estoy acabando, pero no quiero cerrar esa zona, ya me está emocionando. Según yo, esto debe dejarse abierto, vaya, para que podamos... que los enemigos caigan por ahí. Entonces lo que voy a hacer, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces en teoría 18 serían... vamos a ver, tengo aquí en mi mente, son 9, 9, 18, vamos a hacerlo de 7 para que nos sobren 4, todas a mi cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, vacío, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cortamos estos dos, ok. Aquí según yo es la mitad, yo la verdad no soy muy tan simétrico que digamos, pero sí quiero que se vea esto bien, así que lo voy a hacer así. Se supone que yo piqué en el cuadro número 11, son 23, así que más o menos en teoría se vería así, y no está tan mal, Lo que sí le pondría aquí para ya asegurar un poco más esto, sería esto de esta manera, ¿ok? Yo creo que se ve bien ya así, ¿ok? Nos debe funcionar. Ahora, tengo que ir por más piedra. De losa creo que tenemos ya suficiente, la losa la voy a ocupar más adelante para hacer el techo. ¿Nos hacemos un waterdrop? Vamos a hacernos un waterdrop. Ustedes no vieron eso. Uy, casi me suicido aquí perdiendo casi 20.000 cosas. No sé por qué todavía no domino esa super técnica de dioses. Y aquí tenemos bacalao asado, así que vamos a comer un poco. Vamos a dormir en cuanto aparezca la noche, que nos deje dormir. Perfecto. Casi muero otra vez por la altura. Y bien, ya estamos despertando. Vamos a esperar a curarnos un poco. Vamos a poner todo eso por aquí. Vamos a tener que llevarnos aquí la piedra, como la ven aquí. Me dejé el pico por aquí. El pico. Aquí tenemos el pico. Y vamos a subir de nuevo. Creo que me voy a dar un poquito de bacalao para curarme un poco, si en dado caso ocurre otro accidente como esos. Todo por tontear, todo por tontear.
Lo más probable, no creo que haya enemigos ahí, ¿ok? Sí es cierto que no tengo idea de cómo conseguir hierro, la verdad. Hay muchas formas de hacer granjas de hierro que he visto ahí en internet. Pero voy a ir investigando poco a poco porque la verdad no tengo idea de cómo se consigue el hierro. Y es cierto que lo vamos a necesitar para muchas cosas. Así que para empezar, yo recuerdo que la gente hacía esto, ¿ok? Vamos a dejar eso como tipo entrada. La gente ponía esto así, ¿no? Aquí dentro normal, esto. Pero ya luego la gente lo metía así. No tengo ni la menor idea por qué la gente luego ponía esto así. Que voy a terminar cayendo, así que mejor primero marco nuestro territorio. Y bueno, acabo de subir todo eso 1 de altura porque yo creo que los enemigos necesitan 1, 2, con 3 yo creo que es suficiente para que los enemigos puedan aparecer acá abajo. Ahora, lo que voy a hacer, voy a ir por más losas de piedra. Este lugar como que no me convence todavía, para poder bajar. No me creo, casi me suicido. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? No sé si les comenté, pero les pido una disculpa porque sí tengo un poco de gripita. Por eso mi voz se escucha más diferente a las anteriores, pero eso no nos va a limitar, ¿verdad? No nos va a limitar para poder subir video. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, las losas, sí, cierto. También quería decirles que hace poco, bueno, no hace poco, el video anterior que subí fue muy fuera de lo que es nuestra temática de Minecraft, vaya. Se trató sobre cómo optimizar tu computadora, que si no lo has visto te voy a dejar aquí el link para que puedas ir a visitarlo después de terminar este video. Y muchos me preguntan que si eso es válido a cualquier Intel o Razer o cualquier computadora que tengan. Sí, mire, a la pregunta que todos me hacen, y por si por si ustedes tienen la misma pregunta, se los llego a resolver de una vez. La verdad, yo lo probé y en mi computadora, pues mire cómo va, mire, 60 FPS. Ahí lo pueden ver arriba también. Me llega a 60 FPS, de repente baja. Y sí, no les voy a mentir, no a todos les puede funcionar, porque no todos tienen el mismo problema. Unos pueden tener unos problemas más fuertes, unos problemas menos fuertes. Entonces yo lo que hice fue como que tratar de todos los videos que hablan sobre optimizaciones de todo, de computadoras, de PC, de laptops, lo quise resumir en una pequeña guía para que ustedes puedan ir y también les pueda servir. Pero o sea, es un 99.99% de que les va a funcionar. O sea, cada quien tiene un problema muy diferente a todos. Y o sea, si tú tienes 2 GB de RAM y quieres correr Minecraft y al mismo tiempo le quieres meter mods y shaders y quieres grabar con OBS o Bandicam y todo ese rollo, o sea, con 2 GB de RAM, puede que sí se logre grabar. No te voy a decir que no se puede, simplemente que no te va a ir como me va a mí o como le va a cualquier youtuber, ¿no? A mí tampoco, en postproducción, aquí me voy a terminar cayendo, no estoy viendo, estoy hablando nada más y ni siquiera estoy viendo si me voy a caer. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que, o sea, sí se puede lograr, pero pues va a depender mucho también de su PC, tampoco se obliguen a tanto ustedes. Voy a tratar de subir otra vez por donde estaba porque aquí me voy a terminar cayendo. Todo va a depender del rendimiento de su computadora, ¿ok? Por más que vean todos los videos y hagan todos los pasos, si les digo, si tienen 2 GB de RAM, quieren correr todo eso así en una simple PC, una tostadora. O sea, yo les di un tips para cómo optimizar su computadora, vaya. Ya para haciendo resumen esto. Yo les di un pequeño tips para que les pueda ir mejor. Por eso yo le puse optimizar, no les puse aumentar la potencia del OBS ni nada de eso. O sea, yo le puse optimizar para que puedas tener tu computadora al máximo rendimiento y te funcione muy bien. Ahora pues que si te funciona, mira qué bien, déjame un comentario y decimos, oye, sí me funcionó, me mejoró bastante. Puedo abrir ya Word sin que diga no responde o me corre mejor en Minecraft que antes. Sí, mira, si me dices eso, a mí pues me agrada, me da a entender que pues sí te sirvió y que puedo seguir subiendo contenido así. Porque para el que no sepa, yo una vez lo comento, yo soy programador, yo estoy estudiando la ingeniería de desarrollo software multiplataforma. Y no solo eso, yo ya llevaba mucho más antes, desde que empecé la prepa, programación y todo eso. Entonces ya tengo un poquito de idea de cómo se hace todo este show. Por eso yo les vengo a traer todo mi conocimiento, para que también ustedes lo puedan aprovechar al máximo y les sirva a ustedes. Yo, por ejemplo, tengo optimizada esta lab, porque la mía, para que no sepa, es una Pentium Gold, una Intel, o sea, de la más básica que puede existir. Corro 8 GB de RAM. Y si ustedes pueden ir a ver mi serie
de amanecer con mods y shader, o sea, esto es una locura, es una locura. Tuve que configurar incluso el shader y el Minecraft y aún así me va a 30 FPS, o sea, no les voy a mentir que me va a 60. El shader me baja 30 FPS porque cuando lo juego sin shader me va super fluido a 60, a veces me casa a 60, a veces me baja a 50, o sea, va a depender, pero con el shader me llega a 30, o sea, te quita unos, que serán unos de 25 a 30, casi me suicido aquí, de 35 a 30 FPS me va, o sea, no sube de ahí con el shader, pero es porque lo configure de una manera que me gusta, o sea, yo nada más quiero que se vea así vintage y el agua súper clarita. Si le pongo movimientos y todo eso, me puede ir a 30 FPS también, pero me da tirones. O sea, de repente, ¡pum!, se me va súper trabado y jugar así yo creo que no. Y miren que nada más nos faltó todo esto para terminar ya. Voy a ir a conseguir un poco más de losas. Y bueno amigos, acaban de ver un super corte que acabo de hacer aquí. Como pueden ver ya tengo casi terminado esto. Aquí hice una mega estructura que también voy a repetir aquí para que puedan ver ustedes. Aquí como pueden ver son 7... de espacio que deben tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aparte le puse arriba. Como pueden ver, todo esto lo subí un bloque más de altura. Entonces sí fue una locura. Entonces lo que yo hice del otro lado, como era asimétrico, realmente tuve que verme bien el tutorial, Nada más lo hice al ahí se va. Bueno, nada más lo vi al ahí se va, como caiga. Y vamos a intentarlo nosotros. Y es que sí, realmente lleva su truquillo, vaya, su truquillo, su forma, esos señores, esas personas que suben sus videos todos los días y hacen esto es porque realmente tiene una funcionalidad, no nada más lo hacen por juego, ¿no? Entonces, sí me había confundido yo, la verdad, perdón, la regué ahora sí, pero pues de echando a perder se aprende, ¿no? Ahorita ya, pues... ya sabemos que necesitamos 7 de largo para que el agua no se termine cayendo hacia allá. Y sin embargo tire los enemigos, los mobs que caminen por aquí, se resbalen y caigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, y sería 8 el de acá arriba. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a comprobar primero si es cierto y si no me doy un disparo. Vamos a poner agua aquí y perfecto, sí funciona. Tengo que volver a bajar y a conseguir agua. Pero ustedes ya más o menos pueden ver que sí quedó, vaya. Solamente que me pasé, hice uno de más de este lado, no hay problema. Lo tapamos todo aquí así. Y no quiero cerrar ahí hasta primero conseguir agua. Ok, ya tenemos otro cubo, esperamos si no se nos lague. Lo que voy a hacer es quitar la piedra que tenemos arriba y la voy a poner de una vez. Vamos a ver qué tal. Perfecto, ahora sí ya podemos tapar por aquí. Ya me quedé sin piedra, vamos a poner ya losa. Y se supone que ya esto debería funcionar. Ahora, lo que también aprendí, estaba viendo... a ver, que la gente para eso nos había dicho que... tengo una idea de poner en medio lo que es... los huevos de tortuga, vaya. Pero para ello necesitamos... acercarlo lo más en medio que se pueda para que los enemigos no puedan llegar. Porque yo creo que pondría aquí el huevo, ¿no? Para que los enemigos se quieran acercar y se terminen cayendo. Entonces, ese saltito que hice ahí. Voy a ir por el huevo de tortuga y voy a ver si se puede poner ahí. Ok amigos, ya estoy llegando de nuevo. Y voy a poner esto acá para que se pueda poner el huevo. Vamos a ver si se puede poner. Perfecto, ahí lo tenemos. Entonces los zombies van a querer venir aquí a aplastarlo. No creo que salten de aquí para allá, si no se golpean y caen. Y bueno, eso va a ser como que el cebo, ¿no? Va a aparecer ahí, casi la arriba. Va a aparecer ahí el de muera el cebo, muera el cebo. Y bueno amigos, lo que ya me voy a apresurar a quitar lo que son las antorchas que tenemos por aquí para que se puedan generar ya de manera libre los enemigos. Y vamos a cerrar por aquí para que ya no pase ni una criatura. Yo diría que está bien poner esto así. Y de repente, ¿sabe? Necesitaría uno más porque luego hay mini zombies que se vayan a atravesar por aquí. Pero yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Hay que sería tapar aquí para que no entre la luz. Tienen razón. Lo que voy a intentar hacer ahorita, ya escucho enemigos, va a ser poner... No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Creo que por ahí no voy a volver a subir jamás. Voy a esperar que se haga de día para poner antorchas alrededor que me faltó. Ahora... vamos a esperar a que caiga un enemigo, no lo sé. Yo no tengo ni la menor idea de cómo funciona esto. Voy a dejar aquí el jugador en F5 para esperar a algún mob que se caiga. No sé si esto va a funcionar de verdad.
Voy a aumentar los chunks por si acaso. Gráficos. No sé qué quieren ustedes. 6 chunks. Realmente lo tengo bajo porque no lo suelo ocupar. Pero vamos a dejar esto así. Vamos a dejar el jugador en FK para ver a ver si nos deja. Si cae algún enemigo, no lo sé. Y voy a ponerlo en cámara rápida, obviamente, para que esto caiga de una vez. Y ahí lo tenemos, amigos. ¡Pum! Y como pueden ver, amigos, ya está cayendo esos enemigos por ahí. Ya están cayendo poco a poco. Hice un corte porque realmente estaba viendo que no caían. Y ahí vieron. Y ahí como pueden ver ya está cayendo los enemigos. Realmente son unos pocos. Pero esto ya empieza a generar. También se genera en la parte de arriba. No les voy a mentir. Ahí están cayendo poco a poco, Y sí funciona, Sí va funcionando poco a poco nuestro generador de mobs. Miren. Ni siquiera ya no los tengo que matar. Miren. Que caiga otro del cielo, por favor. Miren cómo se acerca, mira. Ya le digo que el huevo de ahí era la clave. Era la clave el huevo de ahí. Bueno, no sé si sigue vivo el huevo, ¿no? Sí, ahí sigue. Ya se van acercando poco a poco. Y caen. Vamos a dormir para que se puedan morir los de arriba. Y ya con eso la tenemos, ¿no? Y yo creo que por aquí, amigos, cayéndose los enemigos por allá atrás, vamos a dejar el episodio de hoy, que para mí fue bastante completo, uno de los más complejos. Nunca había hecho un generador de mobs así. Lo más seguro están viendo en el título que dice generador de mobs 2.0, porque es lo único que se me ocurre en la mente. Y pues bueno, fue genial hacer esta idea, Fue súper genial, porque así ya no lo voy a tener que estar enfrentándolo, ya no voy a estar corriendo riesgo que me explote creepers por ahí. Y miren la cantidad que está cayendo aquí de zombies, de todo, de todo. Entonces, si les ha gustado el video, no olviden comentarlo, decirme sus sugerencias, qué más podemos hacer en Skyblock, porque yo sé que faltan muchas cosas por hacer, faltan muchísimas cosas por hacer. Y si les ha gustado, dejen su maravilloso like y suscríbanse, y nos vemos en el siguiente capítulo de Skyblock. Chao. ¡Woo!